Segunda de Reyes, capítulo 11. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real. Pero Josabet, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey a quienes estaba dando muerte y puso a él y a su nodriza en un dormitorio. Así lo escondió de Atalía y no fue muerto, y estuvo escondido con ella en la casa del Señor 6 años. Entretanto, Atalía reinaba en el país. Al 7º año, Joyada trajo a los jefes de centenas de los careos y de los de la escolta real, y los llevó con él a la casa del Señor. Entonces hizo un convenio con ellos, los hizo prestar juramento en la casa del Señor y les mostró al hijo del rey, y les mandó diciendo: Esto es lo que han de hacer. Una tercera parte de ustedes, los que entran de turno el sábado, tendrán la guardia de la casa del rey. Otra tercera parte estará junto a la puerta sur y la otra tercera parte estará en la puerta detrás de la escolta real. Así guardarán el palacio por turno. Y 2 partes de ustedes, todos los que salen de turno el sábado, tendrán la guardia de la casa del Señor junto al rey. Formarán un círculo alrededor del rey, cada uno con sus armas en su mano. Cualquiera que se meta en las filas morirá. Estarán con el rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas hicieron conforme a todo lo que había mandado el sacerdote Joyada. Tomaron cada uno a sus hombres, a los que habían de entrar el sábado y a los que habían de salir el sábado, y fueron al sacerdote Joyada. El sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa del Señor. Entonces los de la escolta real se apostaron, cada uno con sus armas en su mano, desde el lado sur del templo hasta el lado norte del templo, entre el altar y el templo alrededor del rey. Luego Joyada sacó al hijo del rey, le puso la corona y le dio el testimonio, y le proclamaron rey, lo ungieron y le aplaudieron diciendo: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el bullicio de la escolta y de la gente, se acercó a la gente de la casa del Señor, y cuando miró, he aquí que el rey estaba de pie junto a la columna, según la costumbre. Los magistrados y los que tocaban las trompetas estaban junto al rey. Todo el pueblo de la tierra se regocijaba y tocaba las trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y gritó: ¡Conspiración, conspiración! Luego el sacerdote Joyada dio orden a los jefes de centenas que estaban al mando del ejército y les dijo: sáquenla de entre las filas, y al que la siga, mátenlo a espada, porque el sacerdote había dicho que no mataran en la casa del Señor. Entonces le echaron mano, y cuando ella llegó a la casa del rey, por el camino de la entrada de los caballos, allí fue muerta. Joyada hizo un pacto entre el Señor, el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Después todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo destruyeron. Rompieron por completo sus altares y sus imágenes, y delante de los altares mataron a Matán, sacerdote de Baal. Luego el sacerdote designó oficiales para la casa del Señor. Después tomó a los jefes de centenas, a los careos, a los de la escolta real y a todo el pueblo de la tierra, e hicieron descender al rey desde la casa del Señor. Entraron en la casa del rey por el camino de la puerta de los de la escolta real. Entonces el rey se sentó en el trono real. Todo el pueblo de la tierra se regocijó y la ciudad estaba en calma, después que Atalía le había dado muerte a espada en la casa del rey. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. Segunda de Reyes, capítulo 12. Joás comenzó a reinar en el 7º año de Jehú, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia, de Beerseba. Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todo el tiempo en que lo instruyó el sacerdote Joyada. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, y el pueblo aún ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero de las cosas consagradas que se trae a la casa del Señor,
tanto el dinero estipulado a cada hombre, el dinero del rescate de las personas, como todo el dinero que cada uno traiga voluntariamente a la casa del Señor, tómenlo para sí los sacerdotes, cada uno de parte de su administrador, y reparen ellos las grietas del templo donde éstas se encuentren. Pero sucedió que hasta el año 23 del rey Joás, los sacerdotes aún no habían reparado las grietas del templo. Entonces el rey Joás llamó al sacerdote Joiada y a los demás sacerdotes y les dijo: ¿Por qué no reparan las grietas del templo? Ahora pues, no tomen el dinero de sus administradores, sino denlo para reparar las grietas del templo. Los sacerdotes consintieron en no tomar el dinero del pueblo ni reparar las grietas del templo. El sacerdote Joiada tomó un cofre, le hizo una abertura en la tapa y lo puso junto al altar a la derecha, según uno entra en la casa del Señor. Los sacerdotes que guardaban la puerta depositaban en él todo el dinero que era llevado a la casa del Señor. Y sucedía que cuando veían que había mucho dinero en el cofre, el escriba del rey y el sumo sacerdote iban y contaban el dinero que se hallaba en la casa del Señor y lo guardaban en bolsas. Entregaban el dinero contado en manos de los que hacían la obra, los que estaban encargados de la casa del Señor, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y a los constructores que reparaban la casa del Señor, a los albañiles y a los canteros, y para la compra de madera y piedra labrada, a fin de reparar las grietas de la casa del Señor, y para todo lo que se gastaba en la reparación del templo. Pero con el dinero que se llevaba a la casa del Señor no hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni tazones, ni trompetas, ni ningún otro objeto de oro ni de plata para la casa del Señor, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa del Señor. Tampoco se pedían cuentas a los hombres en cuyas manos era entregado el dinero para darlos a los que hacían la obra, pues ellos actuaban con honestidad. El dinero del sacrificio por la culpa y el dinero del sacrificio por el pecado no era traído a la casa del Señor, porque era para los sacerdotes. Por aquel entonces subió Hazael, rey de Siria, combatió contra Gad y la tomó. Luego Hazael decidió subir contra Jerusalén, y Joás, rey de Judá, tomaron todas las cosas sagradas que habían consagrado. Josafat, Joram y Ocosías sus padres, reyes de Judá, las que él mismo había consagrado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa del Señor y de la casa del rey, y las envió a Hazael, rey de Siria. Así se alejó éste de Jerusalén. Los demás hechos de Joás y todas las cosas que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Sus servidores se levantaron, hicieron una conspiración y mataron a Joás en Bet Milo, en el camino que desciende a Sila. Sus servidores, Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, lo hirieron y murió. Luego lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Amasías reinó en su lugar. Segunda de Reyes, capítulo 13. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel, en Samaria, y reinó 17 años. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, y siguió tras los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. No se apartó de ellos. Por eso se encendió el furor del Señor contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por mucho tiempo. Pero Joacás imploró el favor del Señor, y el Señor lo escuchó, porque vio la opresión de Israel, pues el rey de Siria los oprimía. Entonces el Señor dio un libertador a Israel, y salieron del dominio de los sirios. Así habitaron los hijos de Israel en sus moradas como antes. Sin embargo, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, quien hizo pecar a Israel, y anduvieron en ellos. También el árbol ritual de acera seguía en pie en Samaria. No le había quedado gente a Joacás, salvo 50 jinetes, 10 carros y 10,000 hombres de infantería, porque el rey de Siria los había destruido y los había dejado como polvo de la trilla. Los demás hechos de Joacás, todas las cosas que hizo y su poderío, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Joacás reposó con sus padres y lo sepultaron en Samaria, y su hijo Joás reinó en su lugar.
En el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, sino que anduvo en ellos. Los demás hechos de Joás, todas las cosas que hizo y el poderío con que luchó contra Amasías, rey de Judá, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Joás reposó con sus padres y Jeroboam se sentó en su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Eliseo se enfermó de la enfermedad de la que moriría. Entonces Joás, rey de Israel, descendió a él llorando en su presencia y dijo: Padre mío, carro de Israel y sus jinetes. Eliseo le dijo: Toma un arco y flechas. Él tomó un arco y flechas, y Eliseo dijo al rey de Israel: Pon tu mano sobre el arco. Cuando puso su mano, Eliseo puso su mano sobre las manos del rey. Luego dijo: Abre la ventana que da al oriente. Él abrió, y Eliseo dijo: Tira. Y él tiró. Entonces Eliseo dijo: Flecha de victoria del Señor, flecha de victoria contra Siria, porque derrotarás a Siria en Afec hasta acabar con ella. Volvió a decir: Toma las flechas. Las tomó, y Eliseo dijo al rey de Israel: Golpea la tierra. Él golpeó la tierra 3 veces y se detuvo. Entonces el hombre de Dios se enojó contra él y dijo: De haber golpeado 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a Siria hasta acabar con ella, pero ahora la derrotarás solo 3 veces. Murió Eliseo y lo sepultaron. Al año siguiente llegaron al país unas bandas armadas de los moabitas, y aconteció que mientras algunos sepultaban a un hombre, he aquí que vieron una banda armada y arrojaron al muerto dentro del sepulcro de Eliseo. Y cuando el muerto cayó y tocó los restos de Eliseo, aquel revivió y se puso de pie. Hazael, rey de Siria, oprimió a los israelitas todos los días de Joacás, pero el Señor fue generoso con ellos y les mostró misericordia. Se volvió hacia ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta ahora. Después murió Hazael, rey de Siria, y su hijo Ben-Hadad reinó en su lugar. Entonces Joás, hijo de Joacás, volvió a tomar de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en la guerra, de mano de su padre Joacás. 3 veces lo derrotó Joás y recuperó las ciudades de Israel.